Bienvenidos al salón virtual de la profesora Dianet Molinari. Continuamos con la unidad 1, Fundamentos del Álgebra, con el tema de funciones. Veamos nuestro contenido. Este contenido es de las fechas 14 y 15 de septiembre del 2020, en la lección 4 del módulo de álgebra, con los temas de relación y función, gráfica de la función y evaluación de funciones. Comencemos con la relación y función. Veamos este ejemplo. Me dice, Estados Unidos se compone de 50 estados y varios territorios. Entre ellos está Puerto Rico. Cada estado contiene una sola capital. Si llamamos dominio a los 50 estados o territorios y campo de valores o rango a las capitales, entonces a cada elemento del dominio, o sea, a cada estado, se le asigna exactamente un elemento del campo de valores, o sea, una capital. Este tipo de relación se conoce como función. Si nosotros pensáramos en que el dominio es Puerto Rico, tendríamos también que pensar que el campo de valores, rango o alcance, o sea, la capital de Puerto Rico, es San Juan. Estos son algunos ejemplos. Una función, simbolizada por la letra F, es una relación entre un conjunto dado X, o sea, llamado dominio, y el otro conjunto de elementos Y, o sea, llamado campo de valores, rango o alcance, de tal manera que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del campo de valores. O sea, no olvides que para cada ecuación, para que ésta sea una función, no se puede repetir el valor de X. Todas las funciones son relaciones, pero sin embargo, no todas las relaciones son funciones, ya que una relación solamente es, perdonando la redundancia, una relación o una correspondencia entre varios conjuntos de pares ordenados. ¿Cómo escribimos una función? Pues de la forma de notación funcional. Saben que les dije que la F simbolizaba la función y la X simboliza el valor asociado al número de X, por lo que en las funciones f de X representa lo que la Y significa en una ecuación, por lo que f de X es lo mismo que Y. Las funciones describen fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, científicos, entre otros. Estas funciones se obtienen experimentalmente por medio de observación. Ejemplo, sea X el conjunto de unas personas y Y el conjunto que representa las medidas de esas personas en la altura en un instante específico. Si se define F como la relación que asigna a cada persona el número que corresponde a su estatura, ¿es esta una función? Pues miren, sí, es una función porque cada persona tiene exactamente una medida para su estatura en centímetros en un instante específico. Nota que varias personas pueden medir lo mismo y la relación sigue siendo una función
porque la importancia es que el elemento del dominio no se repita, o sea, los nombres no se repiten. No se puede asignar dos valores distintos a un mismo elemento del dominio. Observemos bien, tenemos dos círculos u óvalos, como ustedes lo quieran llamar, uno con X y uno con Y. La X son las personas, o sea que sería el dominio. Y la estatura es el campo de valores, o sea que es la Y. Fíjense que las personas no se están repitiendo, solamente se podría repetir la estatura ya que está en el campo de valores y se puede repetir los valores de la Y. Veamos mejor. Lilian mide 160 centímetros, José 173, Miguel 170. Tania, por su parte, mide también 160, al igual que Lilian, pero son dos personas distintas. Y Nilka, por último, mide 157 centímetros, por lo que no se repitió ninguna persona. Las personas no se repitieron, o sea, que de ninguna de las personas salieron dos flechitas, por lo que es una función. En este segundo ejemplo, consideremos el dominio formado por el conjunto de tipo de sangre y el campo de valores por el conjunto de las personas. Si se define F como la relación que asigna a cada tipo de sangre una persona que tenga ese tipo de sangre, tenemos que ver si es una función. En este caso, la relación no es una función, ya que existen muchas personas con el mismo tipo de sangre. Veamos el diagrama de flujo. En este diagrama vemos que los tipos de sangre están en el lado del dominio y las personas están en el lado del campo de valores. Cada tipo de sangre, O positivo negativo, A positiva negativa, B positiva y negativa, AB positiva y negativa, tienen varias personas, ¿verdad? Pero podemos ver que en la O positiva se repite Luis, Héctor y Reinaldo, por lo que hace que O positiva, esto que está aquí, no sea una función. No es función. ¿Por qué? Porque se está repitiendo más de dos veces. Dos veces son más el tipo de sangre. Y no se pueden repetir los valores que se encuentren en la X. Ahora veamos la gráfica de una función. Suponiendo que tenemos la gráfica de una relación, ¿cómo podemos determinar si es una función o no? Pues miren, podemos organizar los pares ordenados en una tabla o diagrama de flujo. Como se presentó en los ejemplos anteriores, similar a la situación de los tipos de sangre y las personas. Este proceso puede tomarnos un poco de tiempo. Sin embargo, existe una opción para las gráficas que consiste en realizar la prueba de la línea vertical. Esta prueba nos permite visualizar rápidamente si la gráfica representa o no una función. Estudiemos el siguiente teorema.
El teorema consta de dos partes. En la parte A me dice que una relación es una función siempre que no haya rectas verticales intersecando la gráfica en más de un punto. En la parte B me dice que si una relación graficada no intersecta a una recta vertical en más de un punto, entonces la relación es una función. En otras palabras, una gráfica que es una función, si al trazar una recta vertical por ella, no la interseca en más de un punto. Veamos un ejemplo. Miren aquí, yo tengo una gráfica de una parábola. Esta parábola, que está en color azul, la está cruzando una línea vertical que está en color rojo. Si observamos solamente la línea roja o la línea vertical, interseca solamente un punto de la gráfica. Por lo tanto, es o se considera una función. En esta segunda gráfica vemos un círculo o un óvalo como gráfica y tenemos también una línea vertical trazada sobre esa gráfica. Vemos que esta línea vertical intersecta 1, 2 puntos en la gráfica. Por lo tanto, se considera que no es una función. Ahora vayamos a la evaluación de funciones. Consideremos f de x igual a 2x más 5. ¿Qué valor le asigna a f o la función de f a x es igual a 4? O sea, ¿qué es lo mismo que pedir? ¿Hallar f de 4 o evaluar la función cuando x es igual a 4? Entonces lo que hay que hacer es sustituir x por el número 4 en f de x y simplificar. Ejemplo, en esta x que está aquí, vamos a sustituirla por 4 en cada una de ellas. Ahí lo que hago es que f de 4 se queda igual, pero ahora utilizo el orden de operaciones para resolver. 2 por 4 es 8. Luego sumo 5 y eso me da a 13. O sea que decimos f de 4 es igual a 13. Utilicemos la misma función para determinar f de 0, f de negativo 1 y f de 1 medio. Fíjense que siempre que aquí diga f, vamos a utilizar f de un número. Y cada uno de ellos lo vamos a hacer aparte, comenzando con f de 0. Sustituimos la x por 0 en cada vez que haya una x. Luego, utilizando el orden de operaciones, 2 por 0, 0, más 5, f de 0 es igual a 5. Si utilizamos f de negativo 1, pues vamos a sustituir la x por negativo 1 en cada parte de la función. F de negativo 1 es igual a 2 por negativo 1, que me da negativo 2, más 5, pues me da 3. O sea, que f de negativo 1 es igual a 3. Ahora, hagamos f de negativo 1 medio. O sea, que sustituyamos cada x por 1 medio. Vamos a multiplicar recordando que
Si tenemos un entero y una fracción, vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Ok? Así que en este caso multiplicamos 2 por 1, que es 2. Debajo del 2 no hay nada, así que cada entero tiene un 1 en la parte del denominador. Por el 2 de un medio se multiplica 1 por 2, 2. Por eso aquí me dio 2 entre 2. Pero recordemos que 2 dividido entre 2 es 1. Y el 1 se le suma 5 y me da 6. Por lo tanto, f de un medio es igual a 6. También se puede utilizar otras letras para nombrar las funciones. En el siguiente ejemplo utilizamos la letra G. Y me dice, si g de x es igual a 2x al cuadrado menos 3x menos 6, que esa es la función, entonces vamos a evaluar g de 0, g de negativo 1 y g de 5. Recordando que cuando me dice x al cuadrado, estamos multiplicando el valor de la x 2 veces. Muy bien, así que si sustituyo la x por 0, voy a colocar la g, el 0 en la x, pero como tengo 2x, voy a colocar 2 veces el 0. O sea, que ahora voy a hacer el exponente, porque eso es lo que se hace en orden de operaciones según la función que tengo. Primero, 0 al cuadrado es 0. 2 por 0 es 0. El negativo 3 por 0 es 0. Así que bajo el 0 y bajo el negativo 6. 0 menos 0 menos 6 es negativo 6. Ahora voy a sustituir la x por negativo 1. Por lo que voy a sustituir 2 veces el negativo 1 y me dice que negativo 1 por negativo 1, 2 negativos al multiplicarse me da a positivo 1. Por lo que 2 por 1 más el 3 me salió de negativo 3 por negativo 1. Los negativos al multiplicarse me dan a positivo, por eso me salió 3. Menos 6. O sea que me da a 2 más 3 menos 6. 2 más 3 es 5. Menos 6 es negativo 1. En el próximo, g de 5, voy a sustituir la x por 5 en cada una de las partes. Por lo que 5 por 5 es 25, por 2 es 50. El negativo 3 por 5 me da negativo 15, así que lo bajamos. Menos 6, pues 50 menos 15 es 35, menos 6 es 29. Ahora veamos los ejercicios de práctica. En los ejercicios de práctica 4, me dice la parte A que indique el dominio D y el campo de valores CV de las siguientes relaciones. Allí vas a tener 5 ejercicios. En la parte D dice que determina si las siguientes relaciones son funciones o no. Allí tendrás 5 ejercicios más.
último, la parte C, me da dos funciones, una f de x y una g de x, para evaluar f de 3, f de 5, f de 0 para la función f de x y g de 1, g de negativo 2 y g de 10 para la función g de x. Si tienes dudas o preguntas al terminar el video, escríbelas en el área de mensajes. De estar en la reunión virtual, haga las preguntas al finalizar el mismo. Gracias. Bye.